Julio Q. Dominguez is the head chef at Hacienda Tamchen. Raised by his grandmother, he developed his passion for cooking while helping in her tortilleria. Him and his sous chef Tere Cantem have a special treat for me today. Julio, Hola. ¿te traes a Patty? Hola. ¿Qué tal? Estar contigo. Hola. Hola, Julio. ¿cómo Te estás? estoy viendo desde Gracias. arriba. Qué bueno por Hola. ¿Qué tal? Tere, mucho gusto. ¿Y No. hoy que tienen ahí huevos? Los huevos abotonados. Te digo que yo I'm obsessed with eggs. Tengo una obsesión con los huevos. Todos los días como huevos. And this region of Yucatan is obsessed too. Que aquí en Yucatán les fascinan los huevos y los hacen de muchas diferentes maneras, ¿no? Y los que vamos a hacer ahorita, platícame cómo se llaman. Se llaman huevos abotonados de la abuela. Ok. Son trabajados con ceniza caliente. Esa es la ceniza que sale, este polvito sale de la leña. I've never seen this before. Instead of your soft-boiled egg, you have eggs cooked in ashes. This is fascinating. The ash gives them a special flavor, like firewood. And it's not complete without handmade tortillas to soak up that runny yolk. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ay, qué bonito pop! Tere, eres una maestra. Here it goes. En Yucatán no usan la prensa de La tortilla. prensa de tortilla es todo a mano. Es todo como lo que mano. es- Enséñame tu técnica, Tere. lo que le vamos a hacer es un timbalito. Ay, they're making a masa holder for the cooked egg. Lo vamos a tatemar tantito, ¿Pica mucho? bastantito. A mí sí me gusta que pique. Ok, sí. Y vamos a buscar este huevito. This egg is so special. It gets its own throne. Y estos son los huevos abotonados. Ay, qué bonito. Now for the final step. A simple salsita with complex taste, made with salt, bitter orange unique to Yucatán. Le salió muchísimo jugo. And locally harvested chile de árbol. Se escucha ¡Ay, bien. sonó rico! Vamos a agarrar el huevito. Ajá. ¡Uy, qué belleza! Así me gusta la yema. Término y todo lo que es la yemita suave. Yeah. ¿Qué tal? ¡Qué belleza! Agarramos dos tortillas, Ok. la mezclamos. Uy, mucho amor. ¡Qué delicia! O sea, this is like an ode to the egg. This gives like a soft-boiled egg a run for its money. Está delicioso. Provecho.